Hola a todos, en esta ocasión les traigo un pequeño regalito. Es un programa de diseño de columnas de madera. Y si bien la mayoría de nosotros no diseñamos generalmente estructuras de madera, lo que sí hacemos es construir encofrados de madera. Y este programa nos va a ayudar mucho con el diseño de nuestros puntales. Nos va a ayudar a encontrar la sección adecuada para la construcción y montaje de nuestros puntales de encofrado para luego vaciar estructuras de hormigón. Esto especialmente en estructuras especiales o en caso de que nosotros queramos distanciar nuestros puntales más de una distancia convencional. Entonces, para nosotros utilizar este programa no es difícil. Nos vamos a la página de Marcelo Pardo, marcelopardo.com, bajamos un poco al botón de construcción en madera. Dentro del botón de construcción en madera nosotros nos vamos a la sección de columnas y dentro de la sección de columnas tenemos dos capítulos, uno que es diseño de columnas a compresión pura y otro que es el programa de diseño de columnas a compresión pura. En el diseño de compresión pura nosotros tenemos un resumen de lo que explica el libro del Grupo Andino para diseño de estructuras en madera, que lo tengo acá, digamos que de manera reducida y escrita de forma más didáctica, donde explico las longitudes efectivas de columnas, hablo de la sección transversal de la columna, que en este caso tiene que ser rectangular obligatoriamente, de los rangos que se manejan para determinar si una columna es corta, intermedia o esbelta. Obviamente columnas más esbeltas nos van a resistir menos carga. Y por último tenemos las resistencias de nuestras maderas en función al grupo de madera. Estos grupos de madera A, B y C están catalogados acá. Volvemos al menú de construcción en madera y tengo una clasificación de madera por grupos. Si entramos ahí, nosotros tenemos, tengo una tabla donde explico qué resistencias y qué propiedades físicas tiene cada grupo de madera. Luego acá abajo tengo algunas, por no decir varias, tengo varias maderas que generalmente se encuentran en toda la región de Sudamérica y tal vez Centroamérica, con los diferentes nombres que se manejan en diferentes países y están obviamente por países, ¿no? Tengo la clasificación por países. Entonces esto les puede servir mucho para saber cuál es la resistencia o cuál es el grupo o calidad de madera que tiene cada madera. Por ejemplo, este apamaste, que se lo llama así en Venezuela, o atilisguate, atilisguate, que se lo llama, o mano de león, que se lo llama en Guatemala, es una categoría de madera B. Y esta categoría de madera B, acá a la derecha además tengo su nombre científico. Esta categoría de madera B tiene estas resistencias. El grupo B tiene un módulo elástico mínimo de 75.000 kilogramos por centímetro cuadrado, un módulo elástico promedio de 100.000. La resistencia, por ejemplo, a compresión es de 110 kilogramos por centímetro cuadrado, etcétera, ¿no? Entonces ya tenemos acá las propiedades de todos los grupos de madera y con todos esos datos nosotros ya podemos entender a qué se refiere este grupo de madera y las respectivas resistencias. Luego tenemos una diferenciación entre si la columna va a trabajar sola o va a trabajar como un grupo o un entramado de columnitas pequeñas, como es el caso de acá de la derecha, ¿no? Generalmente cuando se construyen casas de uno o dos niveles, este es el modelo típico de construcción de elementos estructurales que nos sostienen la carga de las losas. Pero también existe el otro tipo estructural aporticado, donde nosotros utilizamos columnas como modo de soporte de las cargas. Generalmente las columnas ya están distanciadas en longitudes de, digamos, 3 a 5 metros. 3 metros, lo más típico en madera, 2 a 3 metros, pero las columnas ya son elementos que trabajan independientemente, ya no como un grupo de pequeñas columnitas. Entonces se tiene que hacer esa diferenciación para luego conocer las propiedades del módulo elástico de nuestra madera. Luego ya entramos a fórmulas de la capacidad de carga de la madera en función a la sección, a la longitud y al grupo de madera al que pertenecen. Esto es una teoría que ustedes la van a leer con mucha más calma
una vez que entren a la página de la teoría justamente de diseño de columnas de madera. Pero lo que yo quiero mostrarles es cómo se utiliza que es el programa de diseño de columnas de madera. Entonces, acá tenemos el manual de uso donde les explico cómo se deben introducir las dimensiones, cómo se debe introducir la longitud, qué es el factor Kx y Ky, que en realidad es un factor de longitud efectiva de nuestras columnas, que en la mayoría de los casos para estructuras de madera se lo toma igual a 1. Y luego tenemos algunos detalles más sobre el ingreso de datos, que se los voy a explicar acá. Cuando nosotros ingresamos entonces los datos de nuestra columna, tenemos que ingresar primero la sección. Vamos a imaginar nosotros que estamos diseñando un puntal. Entonces nuestro puntal, imaginen que tiene 5 por 5 centímetros, tiene una longitud de columna de 2 metros, por decirles, y un factor Kx y Ky que, como les digo, en la mayoría de los casos se toma igual a 1. Luego, el grupo de madera, vamos a escoger un grupo de madera B y vamos a, como les digo, este grupo de madera se escoge en función a la madera que estamos utilizando, en función a la tabla que les he mostrado hace un momento. Y luego vamos a ponerle una carga, por ejemplo, de servicio de 200 kilogramos, ¿no? Acá escogemos si queremos que el diseño sea de una columna o que sea de un entramado. Entonces podemos escoger entre estas dos opciones y calculamos simplemente. Entonces acá nosotros tenemos los resultados con obviamente la clasificación, repitiendo lo que habíamos escogido arriba, estos que son los datos de ingreso del problema, y acá nosotros tenemos la resistencia de esta pequeña columnita. Acá el programa nos dice que nuestra columna, para la longitud que hemos escogido, nos resiste una carga de 385 kilogramos. Algo curioso de entender acá es que a medida que nosotros vayamos cambiando la longitud de nuestra columna, por ejemplo, la cambiamos a 3 metros y volvemos a calcular, acá nos dice que la columna ya es demasiado esbelta en ambas direcciones y por tanto no es recomendable para el uso como elemento de resistencia a compresión. Por el contrario, si le ponemos, por ejemplo, una longitud de 0.5 metros, esto está en metros, entonces volvemos a calcular y automáticamente este elemento estructural nos resiste más del doble de lo que resistía anteriormente. Obviamente tenemos una diferenciación entre elemento a compresión pura, que es un elemento corto, versus un elemento esbelto. El elemento esbelto va a pandearse al momento de comprimirse y es por eso que la resistencia de este elemento se reduce tanto cuando yo esto lo cambio nuevamente, por ejemplo, a 2 metros, calculamos. Entonces la resistencia baja tremendamente, de 2000 y tantos kilogramos de resistencia a 385. Ahora bien, ¿cómo se utiliza esto en un caso práctico? Vamos a nosotros irnos acá, bueno, tenemos nuevamente la pizarrita de ingreso de datos. Vamos a irnos a un ejemplo concreto. Vamos a imaginar que tenemos aquí una losa de madera, bueno, una losa de hormigón armado, ¿no? Y entre todos los elementos estructurales vamos a imaginar que esta losa tiene vigas. Estamos aquí en una vista en planta y esta losa tiene vigas en la dirección horizontal, vigas principales en la dirección horizontal. ¿Ok? Ahora bien, cuando nosotros construimos esta losa, generalmente necesitamos apuntalarla. Entonces vamos a diseñar un puntalcito. Vamos a imaginar que los puntales los ponemos cada metro. Digamos que este arreglo de puntales cada metro ya está un poco por fuera de lo que convencionalmente se hace. Generalmente los puntales se los coloca cada 60 centímetros, por ejemplo. Entonces acá nosotros estamos distanciando nuestros puntales cada metro y queremos saber si el puntal que tenemos de 5 por 5 centímetros todavía nos resiste las cargas que va a soportar. Entonces acá nosotros tenemos en rojo pintados esos puntalcitos. Ahora bien, seguramente el sector más crítico a diseñar va a ser un sector donde tengamos más carga. El sector donde se encuentra la mayor cantidad de carga es en las vigas. ¿Por qué? Porque este elemento tiene más volumen de hormigón. Recuerden que cuando nosotros diseñamos un puntal, estamos diseñando un elemento que nos va a resistir toda la carga de hormigón fresco, de hormigón líquido que se vierta en ese momento. Entonces vamos a nosotros diseñar este puntalcito que lo voy a marcar en rojo. Ahí tenemos el puntal y esta área de influencia que se llama, que es toda la carga, toda el área de carga que va a llegar a este puntalcito, va a ser de 1 metro por 1 metro. Vamos a imaginar que nuestra losa tiene un espesor
de 15 centímetros y que nuestras vigas tienen una sección de 20 por 40. Por otro lado, necesitamos nosotros el peso específico del concreto, que es de 2.400 kilogramos por metro cúbico. Entonces, para nosotros calcular cuál es la carga que va a llegar a este puntal en particular en una superficie de 1 metro por 1 metro, nosotros tenemos que desglosar dos tipos de volúmenes. Por un lado vamos a tener digamos que una losa, que en este caso, para simplificar los cálculos, va a ser una losa llena, y esta losa llena, como habíamos visto, va a tener un espesor de 15 centímetros o 0.15 metros. Entonces aquí nosotros tenemos 1 metro por 1 metro por 15 centímetros. Y por otro lado, acá abajo vamos a tener lo que sobresale de la viga, que va a ser una sección que la vamos a dibujar así para que se vea bonita. Ahí está la sección. Obviamente estamos separando de la losa. Esto en realidad se vacía monolíticamente, pero este es el volumen de hormigón que acá va a tener 25 de altura, más 15 completan los 40 de la viga. Luego vamos a tener 0.20 de ancho, 0.20 de ancho, y obviamente vamos a tener el mismo metro de largo. Se supone que el puntal que nosotros estamos diseñando está acomodado aquí abajo, resistiendo toda la carga que nosotros vayamos a vertir encima. Por otro lado, nosotros le vamos a poner una carga accidental, imaginando que tenemos dos obreros trabajando acá. Vamos a ponerle una carga accidental de 100 kilogramos de carga, que puede ser algún obrero con alguna maquinaria o incluso un par de bolsas de cemento que estén acá encima en el momento del vaciado, ¿no? Algo accidental, como les digo. Entonces, ¿cómo calculamos nosotros el peso de todo este sistema? Nosotros tenemos que invocar a la fórmula de peso es igual a peso específico multiplicado por volumen. En este caso, nosotros tenemos el peso específico de 2.400 kilogramos por metro cúbico, y aquí multiplicamos por los metros cúbicos de esta losa, que son ¿cuánto? 1 por 1 por 0.15. En este caso, si hacemos las operaciones, tenemos una carga de 360 kilogramos, así de sencillo. Hacemos exactamente lo mismo para el sector de viga. Entonces, para el sector de viga nosotros tenemos peso es igual nuevamente a peso específico por volumen. El peso específico acá sigue siendo el concreto. Entonces vamos a tener 2.400 multiplicados por el volumen. El volumen va a ser en este caso 0.20 por 0.25 y por 1 metro. Entonces, haciendo las operaciones, 2.400 por 0.20 por 0.25, tenemos 120, bueno, por 1 metro, ¿no? Entonces tenemos 120 kilogramos. En teoría, toda la carga que va a resistir el puntal va a ser de 100 kilogramos más 360 más 120. Sin embargo, acá nosotros tenemos un sector que va a estar también con encofrado de madera. Imaginando que nosotros, por simplicidad, tenemos un encofrado de madera aquí abajo que va a ser de 1 pulgada. Entonces vamos a imaginar nosotros que tenemos un encofrado que nos está sosteniendo toda la base de la losa más toda la base de la viga. Vamos a nosotros obviar los laterales de la viga y vamos a imaginar que aquí tenemos también la parte del encofrado en la base de la viga, obviando los laterales para que el cálculo sea más rápido simplemente. Entonces, generalmente el peso específico de la madera está por alrededor de 1.000 kilogramos por metro cúbico, ¿ok? Entonces, ¿cuál sería el volumen del encofrado que tenemos aquí pintado en café? El volumen de ese encofrado, bueno, vamos a tener peso de madera aquí o de encofrado, que va a ser el peso específico por el volumen, y aquí vamos a tener los 1.000 kilogramos por metro cúbico de la madera multiplicados por el volumen de esta madera. Generalmente los tablones de madera que tenemos aquí abajo son de 2.5 centímetros, 0.025 metros, y aquí vamos a multiplicar esto por 1 metro y por 1 metro, que es toda la superficie de influencia que va a resistir nuestro puntal. ¿Esto cuánto es? Vamos a tener 1.000 multiplicados por 0.025 por 1, que son 25 kilogramos. Entonces, nosotros tenemos una suma de 100 kilogramos más 360 más 120 y más 25. Una carga de diseño de 605 de total de carga, 605 kilogramos, ¿ok?
Bien, otra cosa que nosotros generalmente necesitamos es la longitud de estos puntales. La longitud de estos puntales para edificios típicos de viviendas va a estar en alrededor de 2 metros 20 a 2 metros 40. Para el sector de la viga generalmente 2 metros 30 como un promedio de altura. Entonces con todos estos datos ya podemos irnos a nuestro programa. Volvamos al programa y vamos a cambiar obviamente todos estos datos. Refrescarlos para que sea más fácil reingresar nuestras secciones. Vamos a empezar con un puntal de 5 por 5 centímetros, una columna de 2.3 metros de largo, un K que va a ser de 1 en ambas direcciones, la madera en función a la madera que nosotros vayamos a escoger. Vamos a escoger la madera más desfavorable. ¿Por qué? Porque generalmente cuando nosotros apuntalamos la estructura, compramos maderas de diferentes orígenes o de diferentes tipos. Entonces, como no vamos a ir controlando la calidad de cada madera, escogemos la madera más desfavorable. Luego nos vamos aquí a la carga de servicio, que va a ser de 605 kilogramos, y además que esto va a funcionar como un entramado, ¿no? Está funcionando como un grupo de pequeñas columnitas sosteniéndonos todas las cargas superiores. Y finalmente calculamos. Acá nos dice que este pequeño puntal nos está sosteniendo una carga de 349 kilogramos simplemente. Por tanto, este puntal no es muy seguro para resistir las cargas que nosotros tenemos acá. Si nosotros queremos diseñar de manera óptima y segura nuestros puntales de encofrado, tenemos que obedecer lo que nos dicen generalmente los libros y la bibliografía respecto a las cargas admisibles que van a soportar estos elementos. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros es incrementar la sección de estos puntales. ¿Cómo hacemos eso? Acá hay un detalle. Generalmente cuando nosotros compramos madera nos la venden en pulgadas. Aquí nosotros tenemos la escuadría de las maderas. Nos vamos aquí a las escuadrillas de madera y cuando estos puntales nos los venden, nosotros compramos una sección y a medida que esta madera va secando y además que la vamos cepillando o la vamos manejando, esta sección transversal va reduciendo su tamaño. Entonces tenemos que tener mucho cuidado al momento de ingresar la sección transversal de nuestra columna en función a, como les digo, a ese encogimiento que va a tener la madera por el secado o en su defecto a algún cepillado que ustedes le vayan a hacer. En puntales no existe mucho ese cepillado, entonces podemos nosotros en el programa utilizar la sección de 5 centímetros que es igual a la sección de 2 pulgadas que hemos comprado de barraca. Sin embargo, aquí nosotros tenemos por si acaso secciones reales de elementos estructurales que nosotros querramos utilizar, ¿no? Por ejemplo, para elementos de 1 pulgada por 1 pulgada, la sección real va a ser de 2 por 2 centímetros. En este caso nosotros estamos con una sección de 2 por 2 pulgadas cuya sección real va a ser de 4 por 4 centímetros. Esto en caso de que el elemento estructural vaya, como les digo, a utilizarse para un largo tiempo, porque la madera va a ir encogiéndose y por otro lado obviamente vamos a acabarla y cepillarla. En este caso de los puntales en particular, nosotros generalmente después de comprar la madera la acomodamos directamente en obra. Entonces podemos estar casi seguros de que si nos van a vender 5 pulgadas, esas 5 pulgadas se van a mantener en el momento de colocado del puntal. Entonces vamos a nosotros ponerle un puntal de 3 por 3 pulgadas, de 7.5 por 7.5. Y vamos a volver a calcular nuestro elemento estructural. Y en este caso nosotros tenemos ya una resistencia que está muy por encima de nuestra solicitación, que es de 605 kilogramos. Obviamente podríamos jugar con estos valores, aunque en madera es un poquito más difícil porque, como les digo, las secciones no las cortan en múltiplos de pulgada. Entonces ahí tienen ustedes un programa que les va a servir un poco para verificar si los puntales que están utilizando son adecuados. En lo que más ustedes van a utilizar este programa es en verificar si la longitud que están ustedes apuntalando es segura. Puede que ustedes necesiten, por ejemplo, apuntalar una losa de 4 metros y tengan ustedes la inquietud de saber si el puntal va a aguantar o no. Calculamos y aquí nos dice que la columna es demasiado esbelta. Entonces necesitamos nosotros incrementar la sección de la columna más que nada por esbeltez y no tanto por la resistencia que vaya a otorgarnos este puntal. Y ahora la pregunta es para ustedes. ¿Alguna vez ustedes han utilizado un programa o han utilizado algún algoritmo de diseño
para poder calcular sus puntales o siempre lo han hecho de manera más empírica? Quiero que me dejen sus comentarios en la cajita de comentarios acá abajo, y si les ha servido el video y han llegado hasta acá, les voy a pedir que me regalen un pulgar arriba. Eso me ayuda mucho a crecer como canal. Nos vemos en una siguiente vez y hasta la siguiente. Adiós.